El CEO multimillonario sorprendió a la empleada de limpieza salvando 500 millones a las 2 de la mañana. Antes de arrancar con la historia, cuéntanos desde dónde estás escuchando. Disfrútala. Las 2 de la madrugada. El piso 24 del corporativo Bravo llevaba 3 horas muerto. Pantallas apagadas, sillas vacías, el zumbido del aire acondicionado como único signo de vida. Sobre la mesa de juntas, 3 tazas de café frío y una carpeta que nadie había podido resolver. Ignacio Bravo no se había ido. Había mandado a todos a casa a las 11 con la frase más usada cuando no hay solución. Mañana lo resuelven. Vayan a descansar. Pero él se quedó. Porque era su empresa. Y en su empresa había un error de 500 millones de pesos en el reporte financiero del trimestre que nadie en 18 horas de reuniones, llamadas de emergencia y consultores externos había podido ubicar. El auditor llegaría a las 7 de la mañana. Los representantes del Fondo de Inversión de Dubái abrirían sus reportes a las 8. Y Ignacio Bravo, fundador y director general de la empresa de inversiones más importante del noreste del país, estaba recostado en el sofá de cuero de la sala de juntas con los ojos cerrados, prometiéndose que solo descansaría 5 minutos. Clic. Se incorporó de golpe. Clic. 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 Teclas. Alguien estaba escribiendo en el piso que debía estar vacío. Tomó el teléfono del bolsillo, se levantó sin hacer ruido y caminó por el pasillo oscuro. Al fondo, la sala de datos financieros mostraba una luz azul parpadeando detrás de la puerta entreabierta. Clic, clic, clic. Rápido. Sin dudar. Empujó la puerta. Y se quedó paralizado. Frente al equipo del director de finanzas, con el uniforme azul de limpieza todavía puesto y el carrito de productos aparcado junto a la silla, había una mujer. Sus dedos volaban sobre el teclado. Sus ojos, fijos en la pantalla, nunca lo miraron. Sin levantar la vista, levantó un dedo. Un momento, por favor. Y siguió escribiendo. Ignacio parpadeó. Miró el carrito. Miró la pantalla. Volvió a mirarla a ella. ¿Qué está? Un momento, repitió ella, con la calma de quien pide silencio en una biblioteca. Usted está entrando a los sistemas de mi empresa. No estoy entrando. La contraseña estaba en una nota pegada al monitor. Escribió 3 comandos seguidos sin pausar. Nota amarilla, carita feliz dibujada. Si a eso le llaman seguridad corporativa, tienen un problema más serio que el error en la columna. Voy a llamar a seguridad ahora mismo. Puede. Espere 20 segundos. Presionó Enter. En la pantalla, las alertas rojas que llevaban encendidas desde las 11:47 apagaron una por una. Los gráficos que nadie había podido estabilizar en 18 horas recuperaron su forma. El reporte consolidado parpadeó 2 veces y quedó limpio. Ella se recargó en la silla. Exhaló despacio. Ahí está. El silencio fue tan denso que se escuchaba el ventilador de la computadora. Ignacio miraba la pantalla. Luego a ella. Luego otra vez la pantalla. ¿Qué fue lo que hiciste? El error estaba en la tabla dinámica del tercer reporte. Alguien desplazó las referencias de la columna de a la F sin actualizar las fórmulas dependientes. Eso corrompió toda la cadena hacia arriba. Se levantó y empezó a limpiar el escritorio. Lo arreglé desde la raíz. ¿Tú arreglaste sola un error de 500 millones a las 2 de la mañana? Ella lo miró como si la pregunta fuera innecesaria. Sí. ¿Por qué? Ella se detuvo. Como si esa pregunta le pareciera más difícil que el problema que acababa de resolver. Los números tienen ritmo. Dijo finalmente. Como una canción. Cuando uno está mal, suena desafinado. Pasé frente a esa pantalla empujando el carrito y lo escuché. No pude seguir caminando con esa nota así de mal puesta. Ignacio se pasó la mano por el cabello. Los números tienen ritmo. Para mí sí. Siempre fue así. Tomó el trapeador. ¿Quiere que llame a seguridad o ya terminamos?
Él la observó limpiar el escritorio con movimientos precisos, como si la conversación ya hubiera terminado para ella. ¿Tienes algún título? ¿Contabilidad, sistemas, ingeniería? No. ¿Estudios técnicos? Preparatoria terminada y cursos en línea. Silencio. Cursos en línea, repitió él. Universidades abiertas, gratuitas. Las tomé en el teléfono, en los breaks del turno. Análisis de datos, bases de datos, un poco de programación. También llevo mis propias finanzas en una hoja de cálculo. Es lo más deprimente que he hecho en mi vida, pero al menos está en orden. ¿Y con eso arreglaste lo que mi equipo no pudo en 18 horas? Con eso y con el hecho de que nadie más estaba mirando la pantalla en el momento correcto. Lo miró. La atención también cuenta. Ignacio no supo qué decir. La observó tomar el carrito, lista para irse como si nada. Ve a casa. Mañana a las 7:30 quiero que estés aquí. No quiero perder mi trabajo. Solo quise. No lo perderás. Ella asintió. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Por cierto. No fui yo quien causó el error original. Si revisa los registros del servidor, va a ver exactamente quién lo hizo y a qué hora. Todo queda grabado. Incluso cuando alguien modifica una fórmula desde un perfil de administrador a las 11:47 de la noche. Y se fue. Ignacio se quedó solo frente a la pantalla en orden. Miró la esquina del reloj del sistema. 11:47. Alguien había causado el error a propósito. Tardó 2 minutos en entenderlo. Cuando lo entendió, marcó al jefe de sistemas. No iba a poder dormir. A las 7:28, Vanessa Reyes cruzó las puertas del piso 24 con un café de máquina en la mano. Ignacio ya estaba ahí. Impecable. Como si la noche no hubiera pasado. Siéntate. Vanessa ocupó la silla del otro lado, tomó un sorbo largo de café antes de hablar. ¿Interrogatorio o entrevista? Conversación. Con carpeta y cara de juicio. Miró la mesa. Falta el foco. Ignacio abrió la carpeta. Una hoja en blanco. Cuéntame cómo aprendiste lo que sabes. Empecé con Excel básico para organizar los gastos de la casa. Me enganché. Subí de nivel, bases de datos. ¿Cuántas veces has accedido al sistema de esta empresa? Anoche fue la primera. Única y primera. ¿Desde otro dispositivo, en días anteriores? No. Sostuvo la mirada. Nunca tuve razón para hacerlo. Anoche la tuve. La puerta se abrió sin que nadie llamara. Fernando Cisneros entró con el traje de lunes y la confianza de quien nunca pide permiso para nada. Buenos días. Miró a Vanessa con esa clase de evaluación rápida que no necesita palabras. Veo que el espectáculo ya empezó. Estamos en una reunión, Fernando. Y por eso vine. Se sentó sin invitación. Ignacio, seamos directos. Esta señora accedió a sistemas confidenciales sin autorización. No importa si arregló algo o no. El acceso en sí es una violación grave. Ya revisé parte de los registros, dijo Ignacio. ¿Y? Fernando lo miró. Hay cosas que necesitan análisis cuidadoso. El despacho externo de ciberseguridad no necesita análisis cuidadoso. Puso una carpeta sobre la mesa. Sus conclusiones son claras. Intrusión no autorizada. El área legal puede proceder hoy mismo. Vanessa miró la carpeta. Ese documento menciona que el sistema tiene registrada una modificación desde un perfil de administrador a las 11:47 de la noche anterior. Fernando no parpadeó. Menciona lo que documentó el área técnica. Entonces está incompleto. Se puso de pie. Señor Bravo, el error no se creó solo. Cuando quiera hablar de eso, aquí estaré. Nadie dijo que puedes irte, dijo Fernando. Nadie me pidió permiso para entrar tampoco. Lo miró sin rabia. Tengo un turno que cubrir. Salió.
Fernando la vio irse. Se giró hacia Ignacio. Esa mujer es un problema. Esa mujer arregló en 20 minutos lo que nadie pudo en 18 horas. O lo dañó primero para que nadie más pudiera resolverlo. Bajó la voz. ¿No te parece demasiado conveniente? Aparece de la nada, resuelve la crisis, y de pronto todos le deben algo. Ignacio no respondió. Pero la duda ya estaba sembrada. Y Fernando lo sabía exactamente. A las 9 de la mañana, el piso 24 se llenó de actividad normal. La jornada de una empresa que no sabía lo cerca que había estado del colapso horas antes. Vanessa empujaba el carrito cuando pasó frente a la sala de análisis. 3 analistas discutían frente a una pantalla. La proyección no cuadra, decía uno. Cuadra si ajustas el coeficiente, respondía otro. No cuadra. Mira el margen del tercer trimestre. Vanessa se detuvo. Frunció el ceño. Empujó el carrito 2 pasos y volvió. El coeficiente que usan es del año pasado. Cambió en el segundo trimestre por el ajuste de tasas. Actualícenlo en la fórmula base y la proyección cuadra sola. Los 3 la miraron. ¿Y tú eres? Vanessa, limpieza. Con permiso. Empujó el carrito y siguió. Los 3 se quedaron en silencio. Uno tecleó. Sus ojos se abrieron. Tiene razón. Cuadra exacto. El segundo miró hacia el pasillo vacío. ¿La de limpieza acaba de arreglar lo que llevamos 1 hora discutiendo? Nadie respondió. Porque nadie sabía qué decir. Esa misma mañana, Vanessa limpiaba la sala de presentaciones del segundo piso. La pantalla del proyector seguía encendida, última diapositiva de la reunión anterior, cifras del Fondo Noreste, el más grande del corporativo. 4 columnas de datos trimestrales. Vanessa las miró 3 segundos. Y las recordó. Así funcionaba su mente. Sin pedirle permiso. Sin esfuerzo. Apagó el proyector y siguió limpiando. No pensó más en eso. Todavía. A las 10:15, Fernando entró a la oficina de Ignacio con una carpeta nueva. El reporte final del despacho de ciberseguridad. Las correcciones de anoche vienen de un equipo sin perfil corporativo registrado. Intrusión no autorizada. Obligación legal de reportarlo. ¿Y el acceso del perfil de administrador a las 11:47? En investigación interna. Fernando cruzó los brazos. Pero mientras se resuelve, tú quedas expuesto legalmente si proteges a alguien señalada como intrusión. El área legal es clara en eso. ¿Quién tiene acceso al perfil de administrador financiero, Fernando? 2 segundos de silencio exactos. El área de sistemas y los directores de área. Ya lo sabe el equipo técnico. Exacto. Ignacio cerró el documento. Lo sé. Fernando recogió la carpeta. En la puerta se detuvo. Solo te presento los documentos legales. El resto es tu decisión. Pero si algo sale mal y esa mujer está en el centro, la responsabilidad también es tuya. Salió. Ignacio se quedó mirando el escritorio. Demasiadas piezas en movimiento. Y no todas en la misma dirección. 3 días después, el piso 24 amaneció diferente. La reunión con los representantes del Fondo de Inversión de Dubái era a las 10. Desde las 7, el equipo de Ignacio iba y venía con carpetas, ajustando proyecciones, probando la presentación. Fernando Cisneros supervisaba cada detalle con esa calma que en él siempre significaba algo. Vanessa llegó a su turno habitual a las 6. Mientras limpiaba los pasillos del piso, pasó frente a la sala de juntas principal. Se detuvo. Las cifras del Fondo Noreste estaban en pantalla. Las mismas que había memorizado 3 días antes en la sala de presentaciones. Casi. El margen del tercer trimestre era diferente. Solo 2 puntos porcentuales. Pero diferente. Se mordió el labio. No era su asunto. Empujó el carrito y siguió. No era su asunto.
A las 9:50, Marcela Pons asomó la cabeza al pasillo. Vanessa, ¿puedes llevar el servicio de café a la sala principal? Sonia se torció el tobillo y... Ya voy. Vanessa tomó la bandeja y entró a la sala junto a Marcela. Los representantes del fondo ya estaban ahí, 4 hombres de traje impecable, con la serenidad de quienes están acostumbrados a que todo funcione bien. Sus intérpretes, a un costado, esperaban. Fernando estaba de pie junto al proyector. Ignacio, a la cabecera, repasaba sus notas. Vanessa comenzó a colocar las tazas sin hacer ruido. Fernando presionó el control del proyector. La presentación no abrió. Presionó de nuevo. El proyector parpadeó y la pantalla mostró un mensaje de error. Un momento, por favor, dijo Fernando a los representantes, con una sonrisa tensa. Empezó a teclear. Los representantes miraron sus relojes. Ignacio se levantó y fue hacia él. ¿Qué pasó? El sistema no responde. Servidor en bucle. Fernando tecleó más rápido. Dame 2 minutos. El intérprete se inclinó hacia uno de los representantes y susurró algo. El hombre asintió con la impaciencia discreta de quien ha volado 12 horas para esta reunión. 3 minutos. 4. Los archivos no cargaban. La presentación no abría. Vanessa colocó la última taza, tomó la bandeja y caminó hacia la puerta. Y entonces lo vio. En la pantalla de Fernando, entre los mensajes de error, la línea 47 del protocolo de acceso al servidor. Un carácter de más en la cadena de verificación. Un error de sintaxis simple que hacía que el sistema rechazara la solicitud en bucle. No era falla de hardware. Era una línea mal escrita. Vanessa respiró. No es tu turno. Sigue caminando. Dio 2 pasos. Uno de los representantes miró su reloj con un gesto que no necesitó traducción. Vanessa se detuvo. Disculpe. Lo dijo en voz baja, dirigiéndose a Fernando. Creo que sé qué está pasando. Fernando levantó la vista sin girar el cuerpo. No es el momento. La línea 47 del protocolo de acceso tiene. He dicho que no. Siguió tecleando. Es un segundo, si me deja ver. Fernando se giró. Lento. Deliberado. Y cuando habló, lo hizo con la voz perfectamente controlada, calibrada para que todos en esa sala lo escucharan con claridad. Esta empresa no necesita la opinión de quien limpia los baños. Concéntrate en lo que te corresponde. El silencio fue absoluto. Los intérpretes se inmovilizaron. Los representantes miraron a Fernando. Luego a Vanessa. Luego a Ignacio. Vanessa no se movió. Ignacio la miró. 3 segundos. 3 segundos en los que no dijo nada. Y entonces habló. Vanessa. Su voz fue tranquila. Ven. Fernando giró hacia él, incrédulo. ¿Qué? Que se haga a un lado. Ignacio, estamos frente a... El sistema lleva 5 minutos sin funcionar y tú no puedes abrirlo. Señaló la silla. Siéntate. Fernando no se movió durante 2 segundos. Luego se apartó, despacio, con la mandíbula apretada. Vanessa dejó la bandeja sobre una silla libre y se sentó frente al equipo. 5 comandos. Una corrección en la línea 47. 20 segundos. La pantalla parpadeó. Los archivos cargaron. La presentación abrió. Vanessa se levantó y alisó el delantal. Listo. El servidor entró en bucle por un error de sintaxis en el protocolo de acceso. Ya está corregido. Uno de los representantes dijo algo en árabe. El intérprete lo miró con algo parecido a la sorpresa antes de traducir. Pregunta en qué área trabaja usted. Vanessa lo miró. No trabajo en tecnología. Limpio baños. El intérprete lo repitió. Los 4 representantes se miraron entre sí. Y entonces el primero comenzó a aplaudir. Despacio, sincero.
Los otros 3 se sumaron. Vanessa se quedó inmóvil. Ignacio exhaló el aire que llevaba 5 minutos conteniendo. Fernando apretó los dientes. La reunión terminó hora y media después con contratos, firmas y promesas de transferencia para el siguiente trimestre. Los representantes se retiraron satisfechos. Ignacio los acompañó al elevador. Al volver, encontró la sala vacía excepto por Vanessa, recogiendo las últimas tazas. Gracias, dijo desde la puerta. Ella no levantó la vista. De nada. Salvaste la reunión. Lo sé. Su voz fue plana. Ignacio esperó algo más. Ella siguió apilando las tazas. ¿Estás bien? Perfectamente. ¿Por qué no habría de estarlo? Porque Fernando fue. Fernando dice lo que piensa. Dejó la bandeja sobre la mesa y lo miró de frente. Lo que importa no es lo que dijo Fernando. Ignacio frunció el ceño. ¿Entonces qué importa? ¿Cuánto tardó en hablar? Silencio. Cuando Fernando dijo que me concentrara en limpiar baños. ¿Cuántos segundos tardó usted en responder? Ignacio bajó la mirada. 3 segundos no son. Para quien está parado en ese lugar, son eternos. No había rabia en su voz. Solo la tranquilidad de alguien que ya lo ha procesado. Pensé que usted sí me veía. Me equivoqué. No es la primera vez que me pasa, así que no se preocupe. Tomó la bandeja y caminó hacia la puerta. Vanessa. Mañana es otro turno. Buenas noches, señor Bravo. Y salió. Las puertas del elevador se cerraron. Ignacio se quedó solo en la sala con el contrato firmado sobre la mesa y la sensación inequívoca de haber ganado algo y perdido algo más importante. Afuera, en el pasillo, Fernando lo esperaba con los brazos cruzados. Necesitamos hablar. Ahora no. Es urgente. Sacó el teléfono y mostró la pantalla, una foto. Ignacio y Vanessa en el comedor, solos, en lo que claramente parecía una conversación íntima. Los empleados hablan. Y cuando ellos hablan, los inversionistas escuchan. Ignacio miró la foto. Y mañana en la Junta de Revisión de Seguridad voy a exponer todo lo que tengo sobre ella. La voz de Fernando bajó. Registros de acceso, el reporte de ciberseguridad, el historial. Todo. Y cuando termine, vas a tener que elegir entre defenderla o defender la empresa. Guardó el teléfono. Piénsalo bien esta noche. Se fue. Ignacio se quedó en el pasillo oscuro. Y esa noche no durmió por razones completamente distintas a las de la noche anterior. En los días que siguieron, algo cambió en el piso 24. Ignacio llegaba más temprano de lo habitual. No porque tuviera más juntas. Porque se encontraba buscando sin querer escuchar el sonido del carrito en el pasillo, los números que ella murmuraba sin darse cuenta mientras ordenaba algo que ya estaba ordenado. El martes la vio reorganizar el bote de bolígrafos del área de análisis. Los sacó uno por uno, los ordenó por tipo y color y los volvió a meter. ¿Siempre haces eso?, preguntó desde la puerta. Esto es un crimen organizacional. Señaló el bote. Azul con rojo con negro. El desorden visible genera decisiones equivocadas. Está documentado. ¿Dónde? En estudios de ergonomía cognitiva. Y en mi experiencia personal, que vale lo mismo. Él contuvo la risa y se quedó mirándola irse. El miércoles se cruzaron en la sala de descanso. Vanessa leía en el teléfono con la concentración de quien tiene poco tiempo. ¿Qué lees? Un módulo de regresión lineal. Llevo 3 semanas en el mismo capítulo porque solo avanzo en los breaks. ¿Y cuántos breaks tienes? 2 de 15 y 1 de 30. Sin levantar la vista. Si no me interrumpen. Ignacio sonrió. Continúa. Lo estaba haciendo. Pero en la comisura de la boca apareció algo parecido a una sonrisa. El jueves, mientras esperaba a su padre en la sala de espera del piso 24, Tomás Bravo peleaba contra una hoja de estadística que no le cuadraba.
Vanessa pasó con el carrito. Lo vio. Se detuvo. ¿Qué es eso? Varianza de una muestra. El resultado no me cuadra con el libro. ¿Puedo ver? Él le extendió la hoja sin pensarlo. 20 segundos. Dividiste entre n en lugar de n-1. Para varianza muestral usas n-1. Para poblacional, n. ¿Eso cambia todo? Completamente. Él tecleó en el teléfono. Sus ojos se abrieron. Dio igual que en el libro. Siempre da igual con la fórmula correcta. Tomó el carrito. La fórmula no falla. Solo la aplicación a veces se equivoca. Oye. ¿Tú trabajas aquí en limpieza? Lo miró con tranquilidad. El conocimiento no sabe quién lo lleva. Cuando Ignacio llegó 20 minutos después, Tomás lo recibió con: la empleada de limpieza me explicó estadística mejor que mi maestro en todo el año. Ignacio lo miró sin saber exactamente qué cara poner. ¿La que cuenta en voz baja? Esa misma. Esa misma tarde, Fernando se sentó con 2 analistas del área de inversiones. Voz baja. Justo lo suficientemente alta para que llegara al pasillo. La despidieron de su empleo anterior por manipular documentos. No lo publiqué antes porque no quería alarmar a nadie, pero dado lo de esta semana, creí que debían saberlo. Los 2 analistas intercambiaron una mirada. ¿Estás seguro? Lo tengo en la investigación que pedimos al despacho externo. Nadie verificó nada. Pero la historia empezó a circular. Y en una empresa, los rumores viajan más rápido que los correos. Al día siguiente, Vanessa notó el cambio. Las conversaciones se cortaban cuando pasaba. Los empleados que antes la saludaban ahora tenían urgencias repentinas en la pantalla. Una analista retiró su carpeta cuando Vanessa se acercó a limpiar, con ese gesto de quien protege algo de un peligro que no puede nombrar pero ya asumió como real. Al mediodía fue a la cafetería y se sentó sola. 2 recepcionistas llegaron, la vieron y ocuparon la mesa más lejana. Vanessa comió despacio. Antes de levantarse, alcanzó a escuchar algo que no fue lo suficientemente bajo. Dicen que en el otro trabajo también le dieron chance y al final resultó que ella misma era quien. Vanessa dejó el tenedor sobre la bandeja. Respiró. Se levantó, llevó la bandeja a la ventanilla y regresó a su turno. Marcela la interceptó en el pasillo. Vanessa, yo no sé qué están diciendo por ahí, pero... ya lo sé. La miró. Alguien inventó algo. Y lo hizo bien, porque ya llegó a todos. ¿Quieres que hable con el señor Bravo? No. Siguió caminando. Si me sacan de aquí por una mentira que alguien necesitaba contar, que lo hagan. Pero no me van a ver asustada. Marcela la vio alejarse. Y se quedó con la sensación de estar mirando a alguien que ya sabe cómo termina esto y aún así elige seguir de pie. Escribe la palabra Monterrey en los comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos. La Junta de Revisión de Seguridad Interna fue a las 10 del lunes. 12 personas alrededor de la mesa principal. Fernando a la derecha de Ignacio, la computadora abierta, el rostro de quien lleva días preparando este momento. Vanessa llegó con la bandeja del café como parte de su turno. Colocó las tazas una por una, sin mirar a nadie. Cuando puso la taza frente a Fernando, él esperó a que ella se alejara exactamente un paso. Gracias, Vanessa. Su tono fue amable, diseñado para todos. Ten cuidado de no tocar nada que no te corresponda mientras estás aquí. Algunas personas sonrieron. Otras miraron hacia otro lado. Vanessa se quedó inmóvil con la bandeja. Buscó con la vista a Ignacio. Él la miró. Y no dijo nada. Fernando giró la computadora hacia la mesa. El informe de hoy documenta 3 accesos al sistema financiero de nivel restringido desde un equipo sin perfil corporativo registrado. El primero, hace 10 días. El segundo, hace 7. El tercero, la noche del error de los 500 millones.
Los tres coinciden con el turno nocturno del personal de limpieza subcontratado. Uno de los directivos miró a Vanessa. ¿Tiene algo que decir? Vanessa dejó la bandeja sobre la mesa. ¿Puedo ver ese informe? Es confidencial interno, respondió Fernando. ¿Confidencial para alguien señalada en él? Para personal externo y de limpieza, sí. Los protocolos son claros. Fue un golpe preciso. Nadie podía defender lo indefendible sin violar un protocolo. Fernando sabía exactamente lo que hacía. Vanessa lo miró un momento. Luego miró a Ignacio. Señor Bravo. Usted estuvo en esa sala a las 2 de la mañana. Usted vio lo que hice. Su voz fue tranquila, directa. Dígales la verdad. El silencio fue un precipicio. Ignacio miró los documentos. Miró a Fernando. Miró los 12 pares de ojos alrededor de la mesa. El reporte está en proceso de verificación completa, dijo. Eso fue todo. Vanessa asintió una vez. Muy despacio. Tomó la bandeja. Se dio la vuelta. El pasillo estaba vacío. Sus pasos resonaron solos. Presionó el botón del elevador. Esperó. Las puertas se abrieron. Entró. Las puertas se cerraron. Y sola, se apoyó contra la pared metálica y cerró los ojos. No era rabia. Era algo más pesado y más quieto que la rabia. Era la confirmación de lo que sabía desde el primer día. Que para ciertas personas, en ciertos lugares, una mujer con uniforme de limpieza solo puede estar haciendo una de dos cosas, limpiar o cometer un crimen. Nunca ayudando. Arriba, Ignacio salió de la sala antes de que terminara la reunión. El pasillo estaba vacío. El elevador marcaba planta baja. Se quedó de pie frente a las puertas cerradas, con la sensación de quien acaba de tomar la decisión más cobarde de su vida y no sabe por dónde empezar a deshacerla. Al día siguiente, el piso 24 amaneció sin ella. Sin el sonido del carrito. Sin los números murmurados en voz baja. Sin nadie deteniéndose frente a una pantalla con datos para fruncir el ceño como si los números le hablaran. Ignacio llegó a las 7. Caminó hasta el área de análisis. Los escritorios estaban desordenados. Carpetas apiladas al azar. Tazas del día anterior todavía sobre las mesas. ¡Qué desastre!, murmuró. El tono fue más triste que molesto. A las 8:30, Marcela entró con un sobre. Llegó esto de la empresa de limpieza. Ignacio lo abrió. Una hoja. Una sola. Señor Bravo, le comunico que a partir de hoy no continuaré en el servicio asignado al Corporativo Bravo. Agradezco el tiempo trabajado. Atentamente, Vanessa Reyes. Dobló la carta. La dejó sobre el escritorio. Miró la silla donde ella se había sentado la primera mañana, con el café de máquina y esa manera de responder antes de que las preguntas terminaran. ¿Algo más?, preguntó Marcela desde la puerta. No. Gracias. Cuando ella se fue, Ignacio se levantó. Fue hasta la sala de análisis. Tomó un bolígrafo que estaba mezclado con marcadores de colores y lo colocó en el lado del bote que le correspondía. Luego tomó otro. Y otro. A las 10, Marcela lo encontró ahí. ¿Está acomodando los bolígrafos? Sí. Usted nunca ha organizado nada en 15 años. Lo sé. Miró el bote. Y me da ansiedad verlos mezclados. No sé cuándo empezó eso. Marcela lo observó un momento. ¿Quiere que programe algo esta semana o...? Marcela. Señor. Los registros completos del servidor financiero de las últimas 4 semanas. Pídelos a sistemas. ¿Para qué los necesita? Para revisar algo que debí revisar hace días. Y que no hice porque era más cómodo no preguntar. Marcela no dijo nada más. Asintió y se fue. Ignacio se quedó mirando el bote de bolígrafos perfectamente ordenado. Y se preguntó cuándo exactamente había aprendido a ver eso.
Esa tarde, Ignacio pasó 3 horas frente a los registros. Línea por línea. Marca de tiempo por marca de tiempo. El primer hallazgo llegó rápido. La cuenta C-finanzas-VIP. Un perfil de administrador que no aparecía en ningún directorio oficial del corporativo. Creado 6 semanas antes. Sin historial de alta en RRHH. Sin documentación de propósito. Siguió el rastro. 3 semanas antes del error de los 500 millones, esa misma cuenta accedió a los datos del Fondo Noreste y modificó 2 cifras en las proyecciones trimestrales. 2 puntos porcentuales en el margen del tercer trimestre. Ignacio se detuvo. Recordó algo. Abrió la presentación que el área de análisis había usado 10 días antes. Buscó las cifras del Fondo Noreste del tercer trimestre. Los números eran distintos a los del servidor. 2 puntos porcentuales. Los mismos 2 puntos que Vanessa había memorizado aquella mañana sin querer. Los mismos que habían cambiado entre la presentación del segundo piso y la sala de juntas principal. Alguien había modificado las proyecciones del fondo más importante del corporativo antes de que llegaran a los reportes externos. Y esa misma cuenta había generado el error de los 500 millones la noche en que todo comenzó. Ignacio se reclinó en la silla. La sangre se le enfrió. Buscó el dispositivo que había creado la cuenta C-finanzas-VIP. El código de equipo corporativo registrado. FC0041. Abrió el directorio de equipos. FC0041, Fernando Cisneros. Director de finanzas. Ignacio cerró la computadora. 1 minuto en silencio absoluto. Luego abrió el cajón inferior del escritorio, sacó el disco portátil de respaldo y volvió a abrir el sistema. Había que copiarlo todo antes de que alguien lo hiciera desaparecer. Y Fernando ya sabía que él estaba buscando. Al día siguiente, a las 5:30 de la tarde, Ignacio llegó a una calle industrial cerca del centro de Monterrey. Servicios de limpieza integral del norte. Letrero desteñido, recepción pequeña. Detrás del mostrador, una mujer de cabello gris lo evaluó en 3 segundos. ¿Puedo ayudarle? Busco a Vanessa Reyes. Ya no trabaja aquí. Lo sé. Necesito saber cómo contactarla. La mujer lo miró de arriba abajo. ¿Y ustedes? Soy el director de la empresa donde ella trabajó la semana pasada. Ajá. Cruzó los brazos. ¿El mismo que la dejó sola frente a 12 personas que la señalaban? Ignacio no respondió de inmediato. Sí. Ese. Ella lo observó un momento. Vanessa no es de las que buscan problemas. Y no merece que la usen cuando conviene y la ignoren cuando no. Tomó un papel. Si la lastima otra vez, no le va a ir bien. Eso no es una amenaza, es una promesa. Lo entiendo. Escribió algo y se lo extendió. Colonia Mitras. Edificio Azul, Departamento 4B. El edificio azul resultó ser un cuarto piso sin elevador. Ignacio subió las escaleras con el saco en la mano, sintiéndose cada kilómetro de distancia entre ese pasillo y su oficina del piso 24. Tocó la puerta del 4B. Silencio. Tocó de nuevo. Nada. Apoyó una mano en el marco. Vanessa. Su voz resonó en el pasillo vacío. Sé que estás ahí. Encontré los registros completos. El error de los 500 millones fue creado desde el equipo de Fernando. Las modificaciones del Fondo Noreste también. Tenías razón desde el primer día. Silencio. Me quedé callado cuando debí hablar. 2 veces. Bajó la voz. Lo siento. No como frase, sino de verdad. Esperó. Nada. Giró y empezó a bajar. En el segundo piso escuchó una puerta abriéndose arriba. Se detuvo. ¿Y eso es todo? La voz de Vanessa llegó desde arriba, ronca. Ignacio subió despacio. Ella estaba en el umbral con la puerta a medias. Los ojos algo enrojecidos pero la expresión serena.
La calma de alguien que ya procesó lo necesario y no le queda energía para la rabia. Solo para la claridad. No, respondió Ignacio. También vine a pedirte ayuda. Ayuda. Fernando convocó una junta extraordinaria de accionistas para mañana. Quiere vender la división tecnológica del corporativo. Si lo logra, se lleva las comisiones y borra el rastro del fraude al mismo tiempo. Sacó los documentos. Tengo los registros que prueban que fue él. Pero sin una línea forense completa de evidencia, su equipo legal los va a reducir a circunstanciales. Vanessa tomó los papeles. Los leyó rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos? 12 horas. ¿Y si voy y me vuelven a humillar? No lo voy a permitir. Ya lo permitiste. 2 veces. Lo sé. La miró sin apartarse. No tengo cómo deshacerlo. Pero esta vez voy a hablar cuando tenga que hablar. Sin calcular cuánto me cuesta. Vanessa devolvió los documentos. Cruzó los brazos. ¿Qué necesitas exactamente? Rastrear la ruta forense completa de la cuenta de administrador. Sin que el sistema genere alertas que Fernando pueda interceptar. Solo tú sabes hacerlo. ¿Tienes credenciales activas del servidor? De nivel director general. Ella miró los papeles un momento más. Los dobló. Entra. Se apartó de la puerta. Pero primero café. No analizó fraudes corporativos en ayunas. Trabajaron 4 horas seguidas en el pequeño departamento de Vanessa. Ella frente a su equipo, él con los archivos del disco portátil. La mesa era pequeña, el espacio también. Pero los registros se desplegaban con precisión. Mira esto. Vanessa señaló la pantalla. La cuenta C-Finanzas-B piso 22 accesos en 4 semanas. Siempre de noche. Siempre desde la misma dirección IP del corporativo. Siempre desde el mismo dispositivo. ¿Es suficiente para demostrar quién era? Sumado al historial de creación del usuario, sí. Pero quiero ir más lejos. Quiero rastrear cada modificación específica para que sea irrebatible. ¿Cuánto tarda? Dame media hora. Ignacio esperó con el café que ya estaba frío. A la 1:16 de la madrugada, Vanessa levantó la vista. Listo. La cuenta fue creada y operada en 22 accesos desde el equipo con código corporativo FC0041. Lo miró. Fernando Cisneros. Fernando Cisneros. 26 modificaciones en 4 semanas. Las primeras 8 en el fondo noreste, exactamente los 2 puntos porcentuales que yo memoricé sin querer. Las últimas 4, la noche del error. Todo con el mismo patrón, el mismo horario y el mismo dispositivo. ¿Y todo eso está en los archivos? En 3 respaldos, uno físico para ti, uno en mi equipo y uno en servidor externo. Este último es el seguro. ¿Por qué un seguro? Porque Fernando va a intentar borrar los registros originales esta noche. No lo dijo como suposición. Lo va a intentar. ¿Cómo sabes? Porque es lo que yo haría en su lugar. Tecleó. Ya estoy subiendo la copia al servidor externo. La barra de progreso avanzó. 3 minutos. Listo. Una cosa más. Vanessa se giró hacia él. Si el equipo legal de Fernando cuestiona la cadena de custodia de estos archivos porque no provienen directamente de los servidores corporativos, los va a intentar invalidar. ¿Y cómo lo evitamos? Con un certificado de integridad digital. Una firma de verificación que se genera en el momento de la copia y prueba que el contenido no fue alterado después. Tecleó. Si la firma del archivo que presentemos mañana coincide con la firma del registro original del servidor, la cadena de custodia es intacta, sin importar dónde esté almacenado. ¿Puedes generarlo ahora? Ya lo estoy generando. Clic. Queda con marca de tiempo. La 1:27 de la madrugada. Ignacio asintió. ¿Y si Fernando bloquea el acceso al servidor antes de mañana? Vanessa levantó la vista. Una sonrisa muy pequeña.
Que lo intente. El certificado ya existe con la marca de esta noche. Si él bloquea el acceso después de eso, solo demuestra que actuó 3 horas después de que ya teníamos la evidencia. Guardó los archivos. Eso lo hunde más, no menos. Ignacio la miró un momento. ¿Cuándo se te ocurrió eso? Hace 20 minutos, mientras pensaba cómo lo va a intentar. Él sacudió la cabeza despacio. Eres increíble. Soy matemática. Se puso de pie. ¿A qué hora es la junta? A las 9. Entra solo. Yo llego cuando ya no pueda reaccionar. ¿Por qué? Porque si entramos juntos, Fernando tiene tiempo de preparar algo. Yo entro cuando la evidencia ya esté proyectada. Lo miró. ¿Sabes en qué orden presentar las diapositivas? Estoy aprendiendo del mejor ejemplo posible. Vanessa recogió los papeles sin responder a eso. Pero en la comisura de la boca apareció algo que ya no pudo disimular. A las 6 de la mañana, Ignacio recibió un mensaje del jefe de sistemas. El señor Cisneros emitió instrucción de seguridad a las 5:02 de la madrugada. Bloqueó todos los accesos remotos a los servidores hasta después de la junta. Argumentó protocolo preventivo. Ignacio leyó el mensaje 2 veces. Escribió a Vanessa. Fernando bloqueó los accesos remotos desde las 5 de la mañana. La respuesta llegó en 1 minuto. El certificado fue generado a la 1:27. El bloqueo fue a las 5:02. 3 horas y 35 minutos después. El cronograma ya habla solo. Nos vemos a las 9 menos cuarto. Ignacio guardó el teléfono. Por primera vez en días, sonrió. Escribe la palabra bravo en los comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí entienden por qué. Continuemos. La Junta Extraordinaria de Accionistas del Corporativo Bravo comenzó a las 9 en punto. La sala principal estaba llena. 17 personas, accionistas mayoritarios, directivos de área, 2 representantes legales externos. Fernando Cisneros en el extremo izquierdo, computadora abierta, la postura de quien ya ganó antes de que empiece. Ignacio entró con 30 segundos de anticipación. Rostro controlado. Carpeta cerrada. Pensé que llegarías tarde, dijo Fernando con su sonrisa de siempre. Para lo que importa, siempre llego. Se sentó en la cabecera. Fernando se puso de pie. Damas y caballeros, el motivo de esta convocatoria es la propuesta de venta de la división tecnológica del Corporativo Bravo a Inversiones del Norte S.A.D.C.B. Beneficio inmediato, 230 millones de pesos distribuidos entre los accionistas principales. Los eventos de inestabilidad técnica de las últimas semanas demuestran que esta división representa un riesgo operativo que la empresa no puede seguir absorbiendo. Varios accionistas asintieron. Propongo la votación. Antes de votar, dijo Ignacio, necesito presentar información que afecta directamente esta decisión. Fernando lo miró. Esta junta fue convocada para tomar una decisión responsable. Y para eso necesitan todos los datos. Ignacio conectó el disco al proyector. Empecemos. La primera diapositiva apareció en pantalla, el historial de accesos de la cuenta C-Finanzas-VIP. Hace 6 semanas, alguien creó una cuenta de administrador oculta en nuestros servidores. Esa cuenta fue usada para modificar las proyecciones del Fondo Noreste y, 3 semanas después, para generar el error de los 500 millones que casi nos cuesta el contrato con el Fondo de Dubái. El murmullo comenzó. Segunda diapositiva. La cuenta fue creada y operada desde el equipo corporativo con código FC0041. Fernando Cisneros. Ese es tu código de equipo. El silencio cayó como un martillo. Fernando no se movió durante 2 segundos. Esos archivos vienen de un servidor externo, no de los servidores corporativos directos. La cadena de custodia está rota. No tienen validez legal como evidencia interna. Tienen certificado de integridad digital. Ignacio proyectó el documento. La firma de verificación fue generada a la 1:27 de esta madrugada,
3 horas y 35 minutos antes de que tú bloquearas los accesos remotos. El cronograma está en la última columna. Fernando abrió la boca. La cerró. El algoritmo de verificación puede comprobarse en tiempo real con la autoridad certificadora. El número está en el encabezado. Ignacio cambió de diapositiva. También tenemos las transferencias. En 6 semanas, 4 pagos salieron del corporativo bajo el concepto Consultoría Estratégica Externa. Destino, NF Capital. NF Capital fue constituida hace 3 meses. Su único accionista es el hermano de Fernando. Las voces se mezclaron alrededor de la mesa. Fernando se puso de pie. Esto es una maniobra para sabotear una propuesta legítima y, para decir la verdad. La voz llegó desde la puerta. Todos giraron. Vanessa Reyes estaba en el umbral. Sin uniforme. Con una carpeta bajo el brazo y la cabeza en alto. Entró con pasos tranquilos. Directos. Sin apresurarse. Perdón por interrumpir. Lo dijo al accionista principal, no a Fernando. Mi nombre es Vanessa Reyes. Trabajé en este edificio como empleada de limpieza la semana pasada. Fui acusada de sabotaje, de acceso no autorizado y de haber causado el error de los 500 millones. Se detuvo en el centro de la sala. Todo fue mentira. Y aquí está la documentación que lo prueba. Colocó la carpeta frente al accionista principal. Los accesos que el reporte de ciberseguridad atribuyó a personal no registrado corresponden a las correcciones que yo realicé para reparar los errores que aparecen en esa diapositiva. Los mismos errores que este hombre creó de manera deliberada. Señaló a Fernando sin vacilación. ¿Y quién eres tú para venir aquí a? Empezó Fernando. Soy la persona que a las 2 de la mañana del lunes pasado estaba sentada en esa sala salvando los 500 millones que tú pusiste en riesgo. Lo miró con esa calma que era más devastadora que cualquier grito. Lo hice con uniforme de limpieza, sin que nadie me lo pidiera y sin que nadie me creyera. Y lo volvería a hacer. El accionista principal tomó la carpeta. Leyó la primera página. Luego la segunda. ¿Todo este material está verificado? La firma de verificación está en la última hoja del segundo apartado. Puede comprobarse ahora mismo si tienen acceso a la autoridad certificadora. El número está en el encabezado. Vanessa no se movió. El contenido es idéntico al registro original del servidor. Fernando miró hacia la puerta con esa fracción de segundo que lo dijo todo. No había nada que calcular. La puerta se abrió. 2 hombres entraron con identificaciones del Ministerio Público. ¿Señor Fernando Cisneros? Fernando se giró despacio. Está citado a comparecer por presunto fraude corporativo, manipulación de datos financieros y desvío de recursos en perjuicio de terceros. Si nos acompaña, por favor. El silencio en la sala fue total. Fernando miró a Ignacio. No tienes pruebas suficientes para que esto. Las acabas de ver proyectadas en esa pantalla. Ignacio no levantó la voz. Gracias a ella. Los agentes se acercaron. Fernando no opuso resistencia. Mientras lo escoltaban, pasó junto a Vanessa sin mirarla. Las puertas se cerraron. Y la sala entera exhaló. Ignacio miró a los accionistas. La propuesta de venta de la división tecnológica queda cancelada de manera indefinida. No porque la división sea un problema, sino porque alguien necesitaba que lo pareciera. El accionista principal asintió. ¿Qué propones ahora? Una auditoría completa del Fondo Noreste y un nuevo director de finanzas. Miró a Vanessa. Y una conversación pendiente con quien hizo posible que estemos teniendo esta reunión en lugar de firmando un contrato de venta que habría destruido la empresa. Media hora después, el piso 24 estaba lleno de empleados que habían visto entrar y salir a los agentes del Ministerio Público y que ahora miraban sus pantallas intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Ignacio entró con Vanessa a su lado. Se detuvo en el centro del área de trabajo. Sin podio. Sin micrófono.
Necesito un minuto. El murmullo se apagó. Durante 2 semanas, esta empresa fue saboteada desde adentro. Ya saben quién y cómo. Pero lo que también ocurrió en estas 2 semanas es que tratamos injustamente a alguien que solo intentó ayudarnos. Las miradas se movieron hacia Vanessa. Esta mujer detectó el error de los 500 millones sola, de madrugada, sin que nadie se lo pidiera. Fue ella quien lo resolvió y quien construyó las pruebas que acaban de llevar al responsable ante las autoridades. Su voz se suavizó. Y en lugar de reconocerlo, la acusamos. La humillamos. Yo me quedé callado cuando debí hablar. Bajó levemente la cabeza. Eso no tiene justificación. Y no lo voy a justificar. El silencio era del tipo que se siente cuando se dice una verdad que todos conocían pero nadie había nombrado. Por eso quiero que todos sepan quién es Vanessa Reyes. Y lo que hizo por esta empresa cuando nadie la veía. Giró hacia ella. Gracias. En serio. Vanessa lo miró. Luego miró al resto de la sala. Con todo respeto, dijo con esa calma de siempre, no hace falta tanto. Solo hice lo que cualquier persona haría si prestara atención a lo que tiene enfrente. No, dijo Marcela desde un costado. No cualquiera. El aplauso empezó desde el fondo. Marcela fue la primera. Luego los analistas. Luego el resto. Vanessa se ruborizó. Por favor. Miró la sala. Si van a aplaudir, al menos hágalo en orden. Esto parece una ola de estadio. Las risas rompieron la tensión. El aplauso creció. Y los empleados que días antes habían retirado sus carpetas cuando ella se acercaba aplaudían más fuerte que todos. Cuando la sala volvió a su ritmo, Ignacio llevó a Vanessa a su oficina. Cerró la puerta. Quiero ofrecerte algo. ¿Otro café de disculpa? Algo real. Sacó un sobre del cajón. Quiero que trabajes aquí de manera formal. Consultora de análisis y optimización de datos. Contrato directo con el corporativo, todas las prestaciones. Vanessa tomó el sobre. Lo abrió con cuidado. ¿Cuál es la descripción del puesto? Garantizar que los datos de esta empresa sean precisos, que los reportes cuadren y que nadie vuelva a manipular una columna sin que alguien lo note antes de que cause un desastre. La miró. Básicamente lo que ya hacías. Pero pagado. Ella llegó a la segunda hoja y levantó la vista. Esto dice 6 cifras. Sí. ¿Estás bien? Perfectamente bien. Lo que hiciste en 2 semanas, en condiciones en las que cualquier otro se habría ido el primer día, vale exactamente eso. Y más. Vanessa dejó el sobre la mesa. No tengo título universitario. No me importa. A otros les puede importar. Los que tengan ese problema hablan conmigo. La miró sin rodeos. Lo que tienes no se consigue en ninguna universidad. Se tiene o no se tiene. Tú lo tienes desde que eras niña. Ningún papel cambia eso. Ella miró el sobre un momento largo. Luego lo tomó de nuevo. ¿Cuándo empezaría? Cuando quieras. Necesito 2 semanas para cerrar compromisos. Tomadas. Y quiero una oficina con ventana. Un silencio breve. Uno de esos silencios donde ambas personas saben que hay algo más que decir pero ninguna está segura de si es el momento. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Vanessa. Claro. El martes que te encontré acomodando los bolígrafos del área de análisis. ¿Cuándo empezaste a notar ese tipo de cosas? Él la miró un momento. Cuando empecé a llegar temprano para encontrarme contigo en el pasillo. Vanessa no respondió de inmediato. ¿Y cuándo fue eso? Desde el segundo día. Ella procesó eso en silencio. ¿Sabes lo que me parece curioso de ti? ¿Qué? Que diriges una empresa de inversiones pero siempre invertiste poco en lo que tenías cerca. Ignacio bajó la mirada. Estoy trabajando en eso. Bien. Tomó el sobre y se puso de pie. También necesitas revisar el sistema de contraseñas. La del monitor era una carita feliz.
Lo cambio hoy. Y los archivos del Fondo Noreste necesitan auditoría completa. Las cifras que Fernando modificó siguen en los reportes externos. Mañana. Y la silla de la sala de juntas del tercer piso tiene una pata floja desde hace 3 semanas. Alguien va a caerse en una reunión importante. Esta tarde también. Vanessa caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el marco y se giró. Señor Bravo. Ignacio. Ignacio. Gracias por venir a buscarme. Él asintió. Gracias por abrir la puerta. 3 semanas después, el corporativo Bravo amaneció con algo diferente. No era visible desde afuera. Era ese cambio silencioso que solo notan los que trabajan adentro, los reportes que cuadran a la primera, las reuniones que terminan cuando deben terminar, los números que ya no suenan desafinados. Vanessa Reyes llevaba 12 días en su nuevo cargo. Su oficina era de ángulo, con vista al cerro. Sobre el escritorio, un bote con los bolígrafos organizados por tipo y color. Marcela la llamaba la que pone orden en el caos. Los analistas le consultaban todo antes de entregar un reporte. Sin excepción. Tomás Bravo le mandó un mensaje la primera semana: saqué 9 en estadística. Gracias. Ella respondió: la fórmula correcta hace la diferencia. En todo. Él tardó un momento: ¿en todo como qué? Ella no respondió eso. Pero sonrió. Una tarde, Ignacio se asomó a su oficina. ¿Tienes un momento? Depende de para qué. Para caminar. ¿Caminar a dónde? Hay una terraza en el piso 25 que lleva años sin usarse. Quiero mostrarte algo. Ella guardó lo que estaba haciendo y lo siguió por las escaleras. La terraza era amplia, con vista panorámica de Monterrey. La ciudad se extendía hacia el horizonte con las montañas al fondo, esa silueta que el noreste tiene y que no se parece a ninguna otra. Vanessa se detuvo al salir. ¿Cuánto tiempo lleva esto sin usarse? Años. ¡Qué desperdicio! Con una buena distribución del espacio podrías poner una sala informal aquí, mesas en el centro y... Vanessa. ¿Qué? Te traje aquí para decirte algo. No para que rediseñes la terraza. Ella lo miró. Ignacio se apoyó en el barandal. Cuando entré a esa sala de datos a las 2 de la mañana y te encontré ahí, lo primero que pensé fue que tenía un problema muy serio. Sonrió apenas. Y tenía razón. Solo que el problema era distinto del que creía. ¿Qué problema? Que ibas a ser difícil de olvidar. Vanessa miró la ciudad un momento. Las montañas. El cielo empezando a cambiar de color. ¿Eso es lo que querías decirme? Entre otras cosas. Ella cruzó los brazos. Eres el director general. Yo soy consultora. Con contrato independiente. Sin subordinación directa. Lo revisé con el área legal antes de ofrecerte el puesto. Vanessa lo miró de reojo. ¿Lo revisaste antes de ofrecerme el puesto? Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si esto se convertía en algo. Lo dijo sin rodeos. No hoy, no mañana. Pero si en algún momento tú quisieras. Ella lo estudió un momento. Buscó en su expresión la trampa, la condescendencia, esa mirada de quien espera que alguien de su nivel se sienta privilegiada solo por ser notada. Buscó la misma distancia que había visto en la sala de juntas cuando se quedó callado. No encontró nada de eso. Solo a un hombre que la miraba exactamente como la miraba cuando organizaba bolígrafos a las 6 de la mañana. Con la misma atención que él le prestaba ahora a las cosas que todos los demás ignoraban. ¿Sabes lo que es curioso? ¿Qué? Que lleva semanas mirándome de esa manera y recién ahora me lo dices. Ignacio bajó la vista con una sonrisa pequeña. Estaba procesando. Eso dicen los que le tienen miedo a la fórmula correcta. Se volvió hacia la ciudad. Los números me dan certeza. Las personas me dan incertidumbre. Siempre me costó más lo segundo. ¿Y eso es malo? Todavía no lo sé.
Pero la incertidumbre también tiene ritmo. Y el tuyo no suena desafinado. Ignacio la miró. ¿Eso significa que sí? Significa que no significa que no. Lo miró de frente. Por ahora es suficiente. El aire de la terraza los envolvió en silencio. Monterrey brillaba hacia el horizonte. Ignacio no presionó. No agregó nada. Solo se quedó ahí, a un paso de ella, mirando la misma ciudad. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió urgencia de resolver lo que todavía no tenía respuesta. Días después, alguien dejó una nota adhesiva en el monitor del equipo de análisis de Vanessa. Amarilla. Con una carita feliz dibujada. Debajo, escrito con letra pequeña. Esta no es la contraseña. Pero si sigues mirando los detalles que todos los demás ignoran, vas exactamente por el camino correcto. Marcela la vio y sonrió sin decir nada. Vanessa la encontró al mediodía. La leyó 2 veces. La dobló con cuidado. La guardó en el bolsillo. Y esa tarde, cuando revisó el reporte trimestral del Fondo Noreste, las cifras cuadraron a la perfección. Todas las notas, afinadas. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que el talento genuino debería abrir las mismas puertas que un título universitario? ¿O el clasismo sigue siendo una barrera real en el mundo laboral de hoy? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te llegó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.